El presidente de la NFP, Sebastián Moreno, ya dispuesto para la charla. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sebastián, buenas tardes. Hola. ¿Por qué fue la pelea con Raúl Delgado, que termina siendo un dirigente importante del presidente de Unión San Felipe, propietario de Unión San Felipe, que es uno de los portaestandartes en su salida, y con la gente de La Calera, principalmente con Ricardo Pini? En el caso de La Calera me da la impresión porque ustedes como directorio quisieron sacar a Martín Iribarne por el caso con Deportes Valdivia en la polémica con Bimber. Mira, Danilo, la verdad es que en este momento la NFP está situada con el desarrollo de distintos protocolos de funcionamiento. Creo que es primera vez en la historia que la NFP tiene y contempla distintos mecanismos de solución de conflictos de interés, entre otras cosas. Es así que con la llegada y el robustecimiento del oficial de cumplimiento, existen ciertas acciones que deben ser debidamente investigadas. En el caso del ex director Martín Iribarne, lo que se hizo fue hacer un informe independiente por parte de el oficial de cumplimiento conjuntamente con la Comisión de Ética, y se llega a la conclusión de que cometió al menos un error el exdirector Iribarne al pasar o intentar negociar directamente o pasar información comercial de contrato al presidente de Valdivia. Eso quedó demostrado y claramente fue indicado también de una manera muy directa y honesta por el mismo Martín Iribarne en la presentación de la investigación. Ahora bien, entendemos que para una buena gobernabilidad nadie está por sobre este tipo de análisis. Conjuntamente con la unanimidad del directorio acordamos pasar al Consejo de Presidentes la censura del director Martín Iribarne. Se le pidió la renuncia, no la presentó y solamente la vino a presentar en momentos muy complicados de la NFP, donde claramente se hace con un afán de ir mermando el directorio. Y respondiendo a tu pregunta respecto al caso de Calera, también obedece a la decisión que la sostengo y la sostuvimos en ese momento como directorio de disputar Chile 4 en cancha, en consideración a que existe también una autorización de Conmebol para poder presentar los equipos clasificados con posterioridad al sorteo. En ese orden de ideas también surge la molestia de Calera de no clasificar hacia la Copa Libertadores. En fin, hay una serie de puntos que se han ido con distintos matices manifestando de manera completamente fuera de lugar por muchos dirigentes, que nos trae arrastrado a esta crisis de gobernabilidad. Fíjate que hay dirigentes que se vanaglorian de haber boicoteado las convocatorias a consejos de presidentes en tiempos de coronavirus. Eso no permitió que el directorio democráticamente electo informara a los clubes de distintas situaciones tan radicalmente importantes como cómo avanzamos hacia el retorno al fútbol, entre otras cosas. También se impidieron las elecciones de nuevos directorios. También se impidió el poder ejercer la censura sobre Martín Iribarne, que posteriormente termina renunciando. Se impide la gobernabilidad en este sentido. Y claramente esto se ve muy mal en forma interna, este espectáculo que se está dando, y también se ve muy mal desde afuera. Quienes quisieron darse el gusto de hacer la vida imposible al directorio también deben asumir el tremendo daño que se ha causado y la crisis en la cual estamos hoy en día. Sebastián, ¿cuál es el papel de Victoriano Cerda en todo esto y cuánto él colaboró, lo ayudó a llegar a usted a la presidencia de la NFP y en qué momento se volvió su opositor? Mira, Victoriano efectivamente colaboró en
junto con otro grupo de clubes, en presentar la lista que al final terminó vencedora. Posteriormente, Victoriano ya lo ha manifestado, él no comparte las actuaciones y está en la línea de lo que indican los grupos completamente opositores a la gestión del directorio y a mi gestión personalmente. Más allá de eso, esa es la posición. Yo respeto cualquier posición, pero no comparto, y no estoy hablando específicamente de la persona de Victoriano, sino que un grupo que no es la mayoría niegue la sal y el agua a un directorio en momentos tan decisivos e importantes para avanzar en esta crisis mundial en la cual está pasando el fútbol. Hola Sebastián, mira, yo lo he dicho varias veces, esto es una tormenta más que perfecta la que ha ocurrido con el tema social, más el COVID. Yo me lo he preguntado, se lo he preguntado a mis compañeros, no hemos podido responderlo. ¿Por qué esta gente quiere que te vayas tan rápido? No sé si tú tienes una respuesta, y también te quiero preguntar cuál es tu autocrítica de todo esto que ha pasado. Mira, yo ahí soy absolutamente autocrítico, entiendo la relación con algunos miembros del directorio, puntualmente con Raúl Gelbes y con Arturo Valle, que han sido muy colaborativos en el desarrollo de la gestión, siempre estuvieron con la predisposición absoluta. Claramente hubo personalismo de mi parte que se enfrentan diciéndolo a cara descubierta. Aquí no hay ningún problema en reconocer que claramente, indudablemente, se cometieron actos personalistas en algunas situaciones concretas y particulares que claramente molestaron a miembros del directorio. Puntualmente, pese a eso, siempre hay formas de recomponer distintas situaciones, pero cuando tú sumas a eso y precisamente lo que tú indicas, se forma una tormenta perfecta, viene un estallido social, se va creando un desgaste evidentemente natural en las personas, porque por Dios que en estos momentos de crisis tú tienes que estar 24 horas pendiente de cómo vuelves a la normalidad. Posteriormente a eso viene esta pandemia, y junto con reconocer personalismos en esa autocrítica, también se produce un desgaste evidente, sumado al hecho de que no tienes colaboración de un grupo de clubes, ninguna, de ningún tipo, que no te permite avanzar en algo tan simple como es la celebración de consejos de presidentes en forma virtual. Nosotros le consultamos al Ministerio de Justicia la posible elaboración de consejos virtuales. Nos respondieron que esto obedecía a una decisión que se tenía que tomar dentro del Consejo de Presidentes. Le preguntamos a los presidentes, y fíjate que este grupo respondió que no era posible realizar estos consejos de presidentes, solamente en forma presencial. Es absolutamente impensado realizar consejos presenciales en estos momentos que vive el país. Aquí hay... ¿Cuál es el interés por eso, Sebastián? ¿Por qué quieren que salgas ya? O sea, todavía no puedo entenderlo, no de parte tuya solamente, sino que... ¿Por qué? Porque por esto que está pasando con la FIFA y la Conmebol, que los nuevos estatutos, o sea, ¿dónde está el interés? Aquí claramente hay diversos intereses personales que confluyen en este grupo, en este colectivo. Afortunadamente la sensatez vino desde una propuesta que hice yo directamente, que hicimos a clubes que están dispuestos a dar un proceso de transición, un proceso ordenado para que dejemos de dar el triste espectáculo que estamos dando como industria. Cuando hay interés y disposición por parte de clubes señeros como Santiago Wanderers, como Universidad Católica,
como Colo-Colo, Universidad de Chile y muchos otros que dicen tenemos que tener un proceso ordenado. Soy yo mismo el que ofrece dar un paso al costado. Aquí no hay ningún triunfo de alguien al sacarme. Soy yo mismo el que, en el interés superior de la industria, sin ningún interés de apernarme, como he escuchado a algunos dirigentes lamentablemente en el cargo, el que ofrezco esta salida ordenada y adecuada. ¿Para qué? Para que la NFP no se quede completamente descabezada y podamos transitar hacia una nueva directiva con nuevas elecciones el 30 de julio y en ese intertanto poder avanzar de la forma que prevé nuestro estatuto y que no es otra que completar los cargos faltantes en el directorio de manera transitoria, llegar hasta el 30 de julio, que se produzcan estas elecciones y yo ahí entrego el cargo, y los directores transitorios también, para que se produzca una elección en igualdad de condiciones donde todos puedan adecuadamente manifestar cuáles son sus visiones para los próximos años de la NFP. Sebastián, cuando usted habla, le reconocía a Luca como su principal autocrítica, un excesivo personalismo. Dentro de ese personalismo se podría decir, mencionar uno de los mayores cuestionamientos que ha habido de parte del Consejo, que usted habría reconocido al canal del fútbol, a Turner, que la NFP habría incumplido el contrato luego de la suspensión de los partidos del año pasado, luego del estallido social, y que usted le reconoce a la contraparte que tiene razón? Mira, qué buena esa pregunta. Aquí quiero ser extremadamente claro. Quien define la solución respecto de cualquier problemática o negociación con el CDF es precisamente el Consejo de Presidentes. Lo que aquí hubo fueron explorar distintos caminos de solución respecto de la problemática. La posición que uno pueda tomar o no con reconocimiento no tiene ningún efecto vinculante para el resultado, porque toda vez que son los mismos presidentes de clubes quienes toman la decisión en temas del canal de fútbol. Por otro lado, hay una comisión, ¿cierto?, de representantes de los clubes quienes ahora tienen el control absoluto para negociar de la forma que ellos crean más conveniente en beneficio de los clubes alguna negociación. En ese orden de ideas, esa decisión tiene que ser llevada al Consejo de Presidentes. Es impensable, es impensado decir que el directorio o yo pueda llevar y votar o decidir en una negociación con el canal del fútbol. Una vez optado por explorar un camino, después al ver qué pasa siempre, se analiza esta situación y se toma la decisión que no es el camino para solucionar esto. Se invita nuevamente al canal del fútbol para que se exploren caminos de solución, entendiendo que este es un contrato muy largo, a 15 años, donde las partes tienen que necesariamente encontrar soluciones o puntos de encuentro, cualquiera que estos fuesen. No me quiero referir más al tema porque claramente hay un tema de negociación que está en manos de la comisión y de la gente de Turner. Y esperemos que lleguen a la mejor solución. Sebastián, hubo muchas cosas que ocurrieron en su mandato de la NFP que resultaron bien poco entendibles. Por ejemplo, que la selección sub-20 haya pasado casi un año sin entrenador, sin plan, sin proyecto. Lo que ocurrió con la selección el día que se negaron a jugar en Lima, que más allá que yo tengo archi reporteado que no fue una decisión democrática, sino que la tomaron 4 jugadores, que el presidente de la NFP no haya estado en Pinto Durán, por último, para escucharlo con sus propios oídos y haber puesto la posición de la estructura del fútbol chileno al respecto de esto, que es que afectó gravemente la credibilidad del fútbol chileno y además permeó para abajo al resto de los jugadores. Recordemos que esos mismos jugadores la semana siguiente estaban todos jugando en Europa y habían venido a Chile por cargo de la NFP. Entonces, esas faltas de decisiones y de liderazgo yo creo que al final
terminaron conspirando contra su posición como presidente de la NFP, por ejemplo. Mira, doy esas dos nomás. Yo creo que hay que hacer diferencia de temas claramente. En el tema de selección, en ese momento, cuando se produce esta decisión en el camarín, yo estaba en reuniones, era el momento más álgido del estallido social. Claramente que inmediatamente tomé contacto con Reinaldo Rueda y Unidad Magniden. La decisión ya había sido tomada por esta lamentable decisión ya había sido tomada por los jugadores. Y el mismo profesor Rueda decide desconvocarlos por razones de seguro y de responsabilidad que le pudiese caber a la federación en caso de posibles lesiones, etcétera. Es una decisión que desde el directorio no compartimos en su momento, que la lamentamos, y no tuvimos la oportunidad del tiempo para ir a manifestar la posición contraria. Se tomaron la decisión los jugadores e inmediatamente se fueron a su respectivo países. Es una decisión que lamentamos, nunca estuvimos de acuerdo, el propio cuerpo técnico tampoco, y por cierto ese tipo de efectos negativos no se pueden volver a repetir en ninguna selección adulta ni juvenil en Chile. Sebastián, la disidencia hizo un informe que habla de temas económicos, de déficit operativo. Yo no voy a entrar en el detalle justo y preciso porque no tiene sentido. El proyecto de Grecia 2020, la negociación, ya la dijo Juan Cristóbal con Turner, la contingencia del 2019, temas políticos, el tema con el COVID, falta de gerente general en ciertas situaciones importantes, la transparencia y temas deportivos que también se tocaron ahora. No sé, tiene que ver con la autocrítica, pero por ejemplo el tema de la transparencia llama la atención y creo que a nadie le gusta que le digan una cosa así, independiente que sea una negociación que no haya informado. Pero para mí falta de transparencia es un poquito más allá, o sea, me parece... Esa negociación se informó adecuadamente tanto al mismo directorio, quien la rechazó, y se informó a la comisión, perdón. Eso es así. Después, aquí, respecto de los estados financieros, aquí hay una intención maquiavélica de ensuciar el trabajo de la NFP. Maliciosamente se filtraron los estados financieros y le sumaron interpretaciones dignas de principiantes para que fueran copiadas al pie de la letra por algunos medios. El objetivo era sembrar la idea de que aquí hay malos manejos financieros. Acá está todo en orden y no hay ningún temor de ninguna auditoría. Aquí existe un gobierno corporativo, una contraloría eficiente que ha desarrollado todos los procesos adecuados para que en materia financiera se funcione adecuadamente. Hay sistemas, hay procesos de control y están ahí a la vista esperando poder ser presentados debidamente en un consejo ordinario de presidentes. Sebastián, consultarle dos preguntas rápidas principalmente. Una, hubo promesas de campaña que no se cumplieron y que terminaron dando vuelta este apoyo que había de los clubes que hoy día son los más radicales respecto de su salida en particular. Y segundo, en función de las conversaciones que ha tenido, ¿hay una posibilidad real de que haya una intervención de FIFA o de Conmebol en el proceso que se está llevando a cabo? Mira, quisiera partir por la última pregunta. La intervención de FIFA y Conmebol dice relación con dos cosas puntualmente, que es el proceso de acompañamiento que tiene que existir hasta las elecciones, y lo segundo, que es la adecuación de los estatutos FIFA y Conmebol a las distintas federaciones de la región. Cuestión que ya ha empezado y culminó en Uruguay, en Perú, está en Colombia y en Ecuador en este momento. Claramente la intención de FIFA y Conmebol era hacer esto de manera adecuada con las distintas elecciones o cambios de elecciones de directivas y presidentes para provocar el menor impacto. Como se ha producido todo este ruido y toda esta pésima imagen que se está dejando como industria con acusaciones
completamente irresponsables de algunos dirigentes, Conmebol y FIFA han decidido acelerar los procesos de adecuación de estatutos. Y en líneas generales, fíjate que son procesos que le pueden hacer bastante bien a esta industria. Aquí, si se quiere mirar de una manera amplia y con visión de industria, señores, el problema no es un directorio, el problema no es Sebastián Moreno. El problema es la estructura de gobierno que existe dentro de la NFP. Y también la necesaria adecuación que debe existir respecto de estatutos, de la consideración que deben tener los distintos terceros intervinientes en una federación propiamente tal. Así que desde ese punto de vista se inicia un trabajo que ya se ha iniciado en otros países de la región, en tanto a analizar el sistema de gobierno que existe en la federación y el sistema de gobierno que existe en sus asociaciones miembros. Vale decir, les recuerdo que a nivel internacional quien representa al país es la Federación de Fútbol de Chile. Luego se va a partir con el análisis de los estatutos federativos para después analizar los estatutos de las distintas asociaciones que componen esta federación, como es el caso de la ANFB. He escuchado por la prensa también a muchos dirigentes opositores que ven con muy buenos ojos el cambio de estatutos de la NFP. Por cierto que es algo absolutamente necesario. Este tipo de situaciones a las cuales nos hemos visto enfrentados no pueden continuar. Aquí se tienen que analizar profundamente temas trascendentes para el fútbol, como es la relación de representantes con clubes, la propiedad que existe de estos mismos y su interacción en este ecosistema por solamente darte un ejemplo. Nosotros como directorio, antes del estallido social, ya habíamos partido con distintos mecanismos para ejercer control y transparencia a estas actividades. Lamentablemente desde octubre hemos estado viviendo en situaciones de emergencia, pero esos avances no deben detenerse, sino que por el contrario deben profundizarse, tanto a nivel nacional y por supuesto con una mirada de Conmebol y FIFA. En esa línea, Sebastián, entonces, ¿el próximo presidente de la NFP no será el presidente de la federación? 1. 2. Con relación a la suspensión del torneo en noviembre, hay una versión que indica que Victoriano Cerda lo acusa a usted que en el Consejo de Presidentes de noviembre usted habría planteado que desde La Moneda, que el presidente de la República le habría pedido suspender el torneo. Y la misma versión indica que cuando se jugó el partido entre Unión Española y Huachipato, en Santa Laura, una autoridad de gobierno le preguntó al señor Cerda por qué se había suspendido el campeonato cuando el gobierno quería que se jugara y se volviera a la normalidad. ¿Es cierto eso? Mira, yo no me puedo hacer cargo de las palabras de Victoriano respecto de esto. Yo te voy a decir la posición que a nosotros se nos comunicó. Nosotros tuvimos múltiples reuniones con el entonces intendente Guevara, con las distintas gobernaciones, y no estaba la contingencia policial por razones obvias y evidentes para resguardar el orden. Pretender decir que aquí ha habido un engaño respecto del estallido social es algo absolutamente fuera de lugar. Aquí hubo presentaciones de todos los presidentes de clubes que hablaban de la realidad en sus distintas ciudades, donde no se podía jugar. Aquí hubo votos y, si mal no recuerdo, hubo unanimidad
en la suspensión del fútbol. ¿Cómo voy a pretender yo plantear un escenario real que existía y que todos veíamos en ese momento? Es algo absolutamente injusto y desproporcionado hablar a la cuadra del mes de mayo respecto de situaciones evidentes, públicas y notorias que no nos permitían desarrollar la actividad del fútbol. Ustedes mismos se daban cuenta que no existían los contingentes policiales necesarios para resguardar la actividad deportiva. Entonces, al final del día queda la amarga sensación de que lo que se adopta en un consejo de presidentes después se borra con el codo. Aquí hubo decisiones de todos los presidentes que de detener el fútbol, que pedían y solicitaban que se paralizara la actividad por las distintas efectos de la violencia y la poca capacidad de custodia de los espectáculos deportivos. Así que queda la sensación de que pasa el tiempo y la verdad se empieza a transformar. Eso es absolutamente falso. No existían las condiciones. Hubo resoluciones consecutivas que iban paralizando, suspendiendo los partidos. Y no solamente los partidos, otros espectáculos deportivos también. Entonces, señalar ahora, ¿cierto?, que si bien es cierto, existía la disposición de todos de poder jugar porque tenemos la necesidad de jugar, no estaban las condiciones, y eso es un hecho absolutamente indesmentible. Sebastián, y sobre la federación, ¿el próximo presidente de la federación no será el mismo presidente que la NFP? En una homologación de estatuto, tarde el tiempo que tenga que demorarse por parte por cierto, de la NFP, de Conmebol y de la FIFA, existe la figura de la separación de la figura del presidente. Vale decir, en gran parte de los países, el presidente de la liga no es el mismo presidente de la federación. En ADN, sí, en ADN estamos conversando con el presidente Sebastián Moreno, que nos escucha bien, Sebastián, ¿no? Sí, perfecto. Ya, ¿Me escuchan bien? Sí, no, perfecto. Simplemente para reiterar a nuestros auditores con quién es el diálogo a esta hora, con el presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Sebastián, muy breve, como para retomar también una pregunta que quedó pendiente de lo que te planteaba Gonzalo Álvarez, a propósito de las promesas incumplidas, y a eso sumarle un punto que tú ya sugerías en tu respuesta anterior, y es que entender esta crisis, al menos desde tu visión de las cosas, es entenderla a partir de cuando se empiezan a generar y a surgir estos proyectos de investigar la multipropiedad de los clubes y su relación con los representantes de jugadores. ¿Así ves tú las cosas? Si pudieras contestarnos lo de las promesas incumplidas que ya te planteaba Gonzalo y este último punto. Mira, respecto de las promesas incumplidas, las promesas están en el plan de los primeros 100 días, se llevaron adelante, avanzamos en distintas temáticas. Fíjate que nosotros estamos trabajando en un documento que estamos trabajando con Reinaldo Rueda y su gente, que se llama Plan Nacional de Fútbol Joven, en un Plan Nacional de Fútbol Femenino. Lamentablemente no hemos tenido el tiempo necesario para sentarnos a analizar el desarrollo. Son documentos que van a quedar ahí. El avance en el fútbol femenino está ahí, es palpable, ustedes lo pueden ver. Es algo que muchos aplauden y pocos apoyan. En términos generales logramos avanzar, pero desgraciadamente el foco en las distintas emergencias ha distraído, y así debe ser, toda nuestra atención para poder volver al fútbol, tanto en el estallido social como ahora en esta pandemia. Ese debe ser el objetivo. El objetivo aquí debe ser salvar el fútbol chileno por sobre cualquier otro interés egoísta o mezquino. De ahí obedece mi decisión de comunicar primero
a un grupo de clubes mi decisión de dar un paso al costado para que el fútbol encuentre sus caminos, pero encuentre sus caminos de manera ordenada, de manera estipulada, donde se establezca cuáles son los límites, por ejemplo, de los representantes en el fútbol, cuáles son los límites de la ANFP respecto de la federación, entre otras muchas cosas. Y es más, yo creo que este tipo de modificaciones le van a hacer muy bien a la liga, toda vez que le va a permitir enfocarse realmente en cuáles son sus distintas problemáticas, y también le van a hacer muy bien a la federación para poder desarrollar proyectos de carácter nacional, no solamente las selecciones adultas masculinas, sino que también en la femenina, en el fútbol joven, en las selecciones sub-15. Nosotros también creamos por primera vez la primera sub-15 femenina, en la importancia de darle al desarrollo del fútbol en todos sus estamentos, en el futsal, en el fútbol playa, en el fútbol tradicional, en sus series juveniles, femenina y masculina. Es la tarea de desarrollo que tiene que enfocarse una federación de fútbol. Entonces, en ese orden de idea, esta homologación de estatutos estaba pensada para el término de mi periodo. Traerla al presente es un proceso que debe abordarse con la mayor responsabilidad por parte de las personas que les corresponda enfrentar este bonito desafío. Sebastián, hay algo que me quedó dando vuelta a lo que dijo con la suspensión del fútbol en noviembre, que además es un punto sin retorno para el NFP, para su mandato y tal vez para el fútbol chileno, porque al final fue la única actividad económica en Chile que se suspendió completamente. En Bolivia se retomó el fútbol pese a que hubo un golpe de Estado, digamos, un problema mayor que el que hubo en Chile. No hubo voluntad de buscar alternativas. La primera vez faltaban 3 fechas, se pudo haber jugado en una semana, puerta cerrada o como sea. La verdad es que la sensación que me dio es que todos estaban felices con que se suspendiera el fútbol total. El CDF pagaba igual. Jugadores, dirigentes, algunos dirigentes no, otros que se salvaban del descenso, otros que se clasificaban directamente a Copa Libertadores sin jugarlo en la cancha. Es decir, todos pensaron en su beneficio inmediato y nadie pensó en el fútbol y nadie leyó el reglamento tampoco, porque después se metieron en varios callejones sin salida, el más complicado el de la U con Unión Española, pero también los ascensos de la primera B, el tema de Santiago Wanderers. Santiago Wanderers que de repente estaba amenazado por la hinchada, pero cuando vio que se podía quedar en la B, desapareció la amenaza, curiosamente. Al final, cuantificando, el fútbol chileno fue suspendido por menos de 100 personas, entre los que fueron a pelucear al estadio de la Florida, los 2 pelagatos que aparecieron en el entrenamiento de Antofagasta, la amenaza por Facebook de Santiago Wanderers, porque fue por Facebook. Entonces al final no parece muy serio ni muy concreto qué fue lo que termina dejando al fútbol chileno sin actividad, y que eso termina además siendo un vuelo para que la crisis de hoy sea mucho más potente que la que tienen los campeonatos de nuestros países vecinos. Alguien ahí sacó provecho y no fueron las barras bravas ni el estallido social. No, sin duda, lamentablemente también este tipo de situaciones únicas, este tipo de crisis nunca antes vivida en el fútbol chileno, da pie para que existan lo de siempre en el fútbol, que son estos intereses individuales para tomar una decisión en un sentido o en otro sentido. Aquí lo que hubo fue una explicación clara y coherente, permanente al Consejo de Presidentes respecto a la realidad nacional, no solamente la de Santiago, porque este es un campeonato integrado que se juega a nivel nacional, y de ahí sale la decisión por parte del Consejo de Presidentes de dar por terminado el campeonato nacional. No así la Copa Chile, que es un campeonato que se maneja en el seno de la federación. Ahora bien, con el diario del lunes
No, por lo menos en esta radio se dijo en el momento. ¿Ah? Es fácil. Esta radio se dijo en el momento. Y siempre fuimos muy contrarios a suspender porque sabíamos lo que venía. Mi punto no va para la posición de una o determinada persona. Aquí hubo explicaciones que de manera unánime posteriormente se tomaron por el mismo Consejo de Presidentes. Pretender por algunos dirigentes se pueden haber hecho las cosas de una forma distinta, se puede haber optado por otro camino. Hoy en día es algo sumamente injusto. La decisión fue tomada en el Consejo de Presidentes. La decisión fue tomada por la unanimidad posterior en el Consejo de Presidentes. Entonces, es precisamente ese tipo de situaciones las que le hacen daño al fútbol por parte de los mismos dirigentes que dicen una cosa un día y al otro día no sostienen esa argumentación. Hay declaraciones, están las mismas actas del Consejo de Presidentes donde muchísimos clubes exponían su situación, muchísimos clubes exponían la situación de sus jugadores, muchísimos clubes ponían la realidad de seguridad de sus estadios y solicitaban permanentemente y con mucha vehemencia la paralización de las actividades. Por otro lado, Juan Cristóbal, el foco de reacción por parte de Carabineros estaba en la crisis. Entonces, pero a usted no le llama la atención, Sebastián, no, perdón, sinceramente, ¿a usted no le llama la atención que la única actividad económica en Chile suspendida haya sido el fútbol y que además por gente que ustedes saben quiénes son? Si eran los 4 gatos de la Garra Blanca, los 5 pelmazos de los de abajo, los 3 tarados de los Panzer, y eran además grupúsculos dentro de los grupos. Recuerde que hubo un partido de Cobreloa en La Pintana que fue suspendido sin amenaza. Dicen que hay hinchas afuera y se suspende. Lo que yo veo es que el fútbol chileno se regaló. Fue suspendido por un funcionario. Bueno, es que eso es lo que no puede pasar, por Sebastián. No puede ser que llegue un tipo gritando por la calle y se suspende el partido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Y esas lecciones son las que tenemos que sacar. Los clubes tienen que tener contratos con todos los estadios que utilicen para hacerlos efectivos. Hay un montón de situaciones administrativas y lecciones que tienen que sacarse de esto. Por ejemplo, nosotros en el mes de marzo, antes de que empezara el coronavirus, ustedes saben, estamos en el desarrollo de un plan integral de seguridad en el sistema de reconocimiento facial que tiene que volver cuando termine toda esta crisis. Pero ojo, la erradicación de la violencia en los estadios debe ser, cuando pase esta pandemia, el único objetivo importante de la liga, porque de otra forma no están las condiciones de seguridad para poder desarrollar los partidos como corresponde. Y ese es un dato objetivo que está ahí a la mano. Serán 20, 30, 40, 50, hay que identificarlos e iniciar procesos que nos permitan sacar a esta gente de los estadios para siempre. Sebastián, con respecto al tema del CDF, 2 cositas. Normalmente existen en los contratos cláusulas de fuerza mayor para salvar este tema que se está dirimiendo con respecto a los partidos desde octubre hasta final de año anterior. Lo otro, ¿qué pasa con los partidos de primera B? Y cortito, el tema de los representantes, dueños de clubes y algunos empresarios que son dueños de más de uno, o sea, 2 clubes, 2 empresarios que no sean solamente de fútbol, a eso me refiero. Sí, ¿me voy a repetir el primer punto, por favor? Sí, el tema de una cláusula que existe en los contratos de televisión que son de fuerza mayor, ya. Que es lo que pasó, o sea, para salvar el tema octubre-diciembre. Respecto de esa situación puntual no me voy a referir porque forma parte precisamente del tema de una negociación. Y la verdad, por una visión de industria no
se tiene que discutir y zanjar primero en una mesa de negociación, que es la que está llevando ahora los partidos de primera vez que están pendientes, que se tenían que hacer en el fondo. Aquí hay una discusión ya larga, una solicitud que ha planteado hasta el cansancio el Club San Felipe, que incluso demandó para que se exhibieran la documentación respecto de que se tuvo que haber transmitido los partidos de la Primera B en su integridad durante el año 2019. Hay distintas posiciones, el contrato es claro respecto de eso, recién establecía un año de transición, pero te insisto, son un año de marcha adelante, ¿verdad? Pero son temas que tienen que irse desarrollando en la misma comisión de negociación. Y el último punto era los dos clubes que tienen algunos empresarios o del fútbol o no del fútbol, o sea, que representan jugadores y otros que no, pero son dueños de dos clubes que no corresponden. Es que precisamente son este tipo de cosas las que tienen que transparentarse y hablarse y escribirse en los distintos estatutos y reglamentos. No es normal y no es posible y no es dable que representantes de jugadores también tengan la propiedad de clubes. No hay ningún problema con que los representantes quieran dedicarse a su labor de representación, pero teniendo clubes, claramente que perjudica el normal desarrollo de la competición de todos los otros clubes que no están en esa condición. Sebastián, ¿cuál es el futuro de Reinaldo Rueda? ¿Lo ha podido conversar con él respecto de la salida inminente de usted en la presidencia? Yo estoy en permanente contacto con Reinaldo, le voy informando de este tipo de situaciones. Él está expectante, él sigue trabajando en los distintos escenarios de clasificatorio. Por cierto, las señales que estamos dando no son las adecuadas para entregarle la tranquilidad al cuerpo técnico. Reinaldo es una gran persona, un tipo muy de fútbol. Él entiende estas situaciones, o sea, no las entiende, las asimila, y su principal preocupación está en la selección nacional y en todo el proceso que él ha realizado durante todo este tiempo. Sebastián, ¿cómo jugó en este ciclo de que usted ha sido dirigente de la NFP en el periodo anterior con Arturo Salá y ahora como presidente, su situación en Codelco, su salida de la División Salvador? Porque incluso el presidente de Unión La Calera sostuvo y planteó que usted tenía que inhabilitarse y salir de la NFP mientras no aclarara ese problema. Más allá de lo que usted puede decir, ¿en qué le afectó eso? Y después de eso, finalmente, le preguntaría para que nos aclarara, porque usted ya habló que va a haber una diferenciación entre el presidente, va a ser un presidente diferente, el de la NFP y el de la Federación. Pero ¿cómo van a ingresar las platas? Esta homologación. ¿Cómo van a ingresar? Sí, la pregunta al final es ¿cómo van a ingresar las platas y qué platas van a quedar en la Federación y cuál es la NFP? Pero la primera es la de Codelco. Sí, la primera es una pregunta que te agradezco mucho, porque me permite clarificar esta situación que ha sido utilizada engañosamente por algunos dirigentes. Entiendo que tú te refieres al señor Papaña, ¿cierto? Sí. Quien según tengo entendido tiene causas también abiertas en proceso de investigación en Argentina, según me he enterado por la prensa. Más allá de eso, esto surge a raíz de una nota, si se le puede llamar nota de prensa, realizada por un canal en tiempos de elecciones del año 2018, si mal no recuerdo, donde se hacían aseveraciones completamente fuera de lugar e infundadas. Fíjate que nunca había existido ningún tipo de investigación respecto de mi participación como abogado en Codelco.
Es así como a raíz de esta nota que no responde a ningún criterio periodístico, donde a mí ni siquiera se me consultó, surge una denuncia por parte de un diputado, y la Fiscalía lo que hace es abrir una investigación desformalizada, donde no tiene ningún antecedente concreto, donde hay posiciones claras respecto al Consejo de Defensa del Estado, respecto de mi participación en la investigación y clarificación de un delito que se cometió, donde yo era abogado y era abogado querellante en la situación. Fíjate el absurdo al cual nos situamos. Está muy bien que se haga esta investigación por parte, una investigación completamente desformalizada por parte del Ministerio Público en Diego Almagro. Nosotros hemos aportado todos los antecedentes. Nosotros somos los que pedimos una audiencia de cierre. El mismo fiscal está encargado de explicar que aquí no hay ninguna evidencia de formalización al respecto. Y fíjate que el fútbol se presta para todo, y también para ningunear y ensuciar la honra de las personas. Es una situación que yo no voy a permitir. No estoy disponible para que se ensucie deliberadamente mi imagen y la honra mía y de mi familia. Y créeme que el tiempo sitúa todas las cosas en su lugar. Ha sido una larga charla, una larga entrevista con el presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Me parece que ha habido el tiempo para tocar y tratar todos los temas. Sebastián, ¿cuánto se debilitó su gestión una vez que se fue Andrés Facio? Cortito, si nos puede contestar eso. No, sí, la salida, la pérdida en un grupo como la persona de Andrés es siempre lamentable. Yo tengo la mejor impresión de Andrés. Sus razones tuvo, y más allá de eso se lamentó en su momento. Andrés es una persona muy colaborativa en cualquier directorio, y lo demostró así en el directorio que nos tocó compartir con don Arturo Sala. ¿Tuvo dentro de sus planes también contratar los servicios del abogado Carlos Gajardo, Sebastián, en algún momento, no? ¿Para? ¿Con qué objeto? Para hacer esta investigación, porque si hay alguien en Chile que sabe descubrir sociedades, el fiscal Gajardo. ¿Quiénes eran realmente los dueños de los clubes en Chile? Para el tema de la propiedad de los clubes. Sí, señor. Nosotros, no voy al nombre de un abogado en particular, lo que estábamos también es en esclarecer quién es quién en el fútbol. Vale decir, con quién se está hablando directamente, quién es el verdadero, o quiénes son los verdaderos dueños de las mallas societarias de los clubes. Eso está despejado en bastantes clubes, pero hace falta avanzar en robustecer la reglamentación para que se indique la propiedad de los clubes, no solamente que están constituidos en Chile, sino que en el extranjero. En ese sentido, sí, estábamos en un proceso de investigación con los clubes para determinar sus orígenes de fondo y sus distintas mallas societarias y de propiedad. ¿Qué es lo que corresponde hacer también? Es una situación que debe estar absolutamente clara. Sí. Luego de esta experiencia, Sebastián, en la presidencia de la NFP, ¿su carrera como dirigente deportivo se acaba? A mí me encanta el fútbol, me motiva lo que representa. Yo nunca he participado en una sociedad anónima deportiva, ni abierta ni cerrada en el fútbol. Mi único interés es el desarrollo de la actividad. Y lo veré como corresponde desde
desde mi posición de hincha, pero es muy pronto para hablar de ese tema. Muchas gracias Lo más importante para mí en este momento es hacer una transición de una salida ordenada que no perjudique al fútbol chileno. Muchas gracias por su tiempo para contestar todas las preguntas de los tenores de ADN, Sebastián.